Bien, ahí estamos en esta edición para darles las muy buenas noches. Las gracias por estar aquí en los estudios de Cable Norte Televisión. Decíamos, presidente de la Unión Cívica Radical, aquí en Apóstoles, Gerardo López. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Muy buenas noches. Hola Manuel, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, muy bien, muy contento de estar en tu programa nuevamente. Bien, expectativas para lo que se viene a 11 días del 27 de octubre, con un escenario difícil para lo que es defender una gestión que ha tenido en lo económico su pata más débil, digamos, pero que también tiene que remontar un resultado electoral, esa gran encuesta nacional que fue planteada en agosto y que ha dejado con chances de qué tipo a Mauricio Macri en la búsqueda de la reelección. Sí, creo que el resultado de las PASO ha generado un quiebre en el gobierno nacional, digamos, salir de un letargo que parecía un estado de bienestar, digamos, en el que se habla habitualmente. El electorado, el pueblo se ha manifestado y el gobierno ha recibido ese tirón de oreja, como se dice habitualmente, y a partir de ahí el gobierno nacional se ha movilizado y está movilizado en todo el país a partir de ese resultado. Se intensificó esta movilización con esta idea de 30 ciudades en 30 días. Es cierto, sí, hemos recibido ese tirón de oreja, pero hoy estamos con el paso cambiado, estamos con mucha expectativa, con mucha confianza, con muchas ganas, con mucha fuerza, con mucho empuje, en función a las cosas que han sucedido en el último tiempo. Como vos bien decías en la introducción, los resultados electorales de algunas provincias que han venido a apuntalar, ¿no es cierto?, esta remontada o esta nueva confianza que tiene el gobierno nacional y que tenemos desde Juntos por el Cambio a partir de los resultados en Mendoza y en otras provincias más, sumado a eso lo que ha pasado la semana pasada en la provincia de Misiones, puntualmente con la marcha del Si Se Puede. Eso nos llena de nuevos aires, de nuevo espíritu para encarar esto que nosotros lo vemos como una posibilidad, ¿no es cierto? ¿Y en base a qué se sustenta? Un poco marcada, bueno, lo electoral en Mendoza, el clima, si se quiere, de una campaña que, bueno, tiene esta gira nacional, pero que, por ejemplo, cuando uno hace el análisis en términos de lo que fue ese voto castigo, sí, el principal componente, reconocido hasta por el propio gobierno, por las medidas que tomó, luego, el tema económico. Y hoy tenemos otra vez números que son desalentadores para las aspiraciones presidenciales de reelección, pero también para el bolsillo de los argentinos. Una inflación que otra vez, la tercera más alta de estos últimos 4 años, 5,9%, que eso después se traduce en mayores niveles de pobreza, que se traduce también en pérdida de poder adquisitivo. Pero ¿cómo sustentar ese espíritu que vos decís de campaña que, bueno, que genera nuevos bríos? Lo que sucede es que del otro lado vemos que siguen haciendo las mismas cosas que hacían antes, ¿sí? El asado de los 20 millones, usar los recursos públicos para hacer campaña de manera indiscriminada, lo que vemos que sucede hoy en La Matanza cuando la candidata a vicepresidenta del otro espacio no aparece por ningún lado y es el gobierno nacional a través de Gendarmería y del SAME en la provincia de Buenos Aires la que se está haciendo cargo de los evacuados. Entonces ya sabemos cómo es la historia, hoy sabemos cuáles son los números de la pobreza. Es cierto, la pobreza se ha incrementado, lo sabemos, pero arrancamos en un piso que rondaba el 30%. O sea, los números actuales de pobreza no son un invento que se dio en estos 3 años, digamos. A partir de estos 3 años nosotros hemos venido blanqueando la situación y hoy podemos hablar y sabemos a ciencia cierta cuáles son los números, ¿sí? Porque tenemos un escenario distinto y tenemos un conocimiento de cuál es la realidad, cuando en otro momento se escondían los pobres porque era estigmatizar, hablar de cuáles eran los índices de pobreza, ¿sí? Pero con relación a lo que vos decías, los bríos, y justamente tienen que ver con esto, digamos, ¿no es cierto? De que la ciudadanía está movilizada porque independientemente de las dificultades que tenemos todos, ¿sí? Las acciones que ha realizado la gente del Frente de Todos
después de las PASO, nos muestran que es más de lo mismo, que es más de lo que hicieron en el 2015. ¿Cómo convencernos? Saliendo un poco de los núcleos duros, ¿no? Sí. Tanto de ese 30% que va a votar a Cambiemos pase lo que pase, diga lo que diga el presidente, que tampoco ayuda mucho con algunas declaraciones de campaña. Más allá de eso y del otro sector que también es importante, la población que tiene en la figura de Cristina Fernández, en lo que fue el kirchnerismo, un núcleo duro que también está en el 30-35%, ¿no? Más o menos esos números son estables en términos del electorado. Ahora, al indeciso, al ciudadano común que no tiene preferencia por ninguno de los dos espacios, pero que, por ejemplo, ustedes tienen que convencerlos con la cuestión económica, con esto de cómo creerle a un presidente que había dicho la economía se soluciona de taquito, vamos a tener el mejor equipo de los últimos 50 años, la inflación se resuelve y vamos a llegar a pobreza cero. ¿Cómo convencerlo en términos racionales en 4 años con los datos de la realidad que contrastan, pero no fuertemente, de una manera abismal respecto a lo En 4 años no hay ningún libro de economía que tenga una fórmula mágica para resolver 70 años de esta situación. Esto lleva un proceso, sí, es cierto, lleva un proceso, ¿sí?, en el que todos estamos padeciendo, ¿sí?, todos estamos sufriendo la situación económica, pero hay sectores en los que la economía le va mejor que a otros, y eso es innegable, digamos, ¿no? ¿En cuáles sectores, por ejemplo, referencias? A pesar de toda la situación económica, sin ir más lejos, para nuestra provincia, el sector yerbatero, a pesar de toda la situación, el sector yerbatero está bien. No tenés un foco, ¿sí?, como tenías años anteriores, problemas de precio, problemas de materia prima, tractores en la plaza. Si la situación fuera extremadamente apremiante, como vos estás diciendo, ¿estamos apretados? Sí, estamos todos apretados, es la realidad. Pero los precios, digamos, las situaciones en algunas economías regionales todavía resisten y están, no digo en una situación de bonanza, pero están en una situación de meseta económica, ¿sí?, que le permite todavía campear este temporal, y los componentes de los costos de determinadas economías regionales se ajustan de tal manera que todavía permiten sobrellevar esta situación económica. Tal es lo que sucede en el sector yerbatero. Bueno, el sector yerbatero, explicado por algunos productores, con beneficios fundamentalmente en el sector exportador, porque ni el sector industrial, con lo que es el costo financiero del dinero, y con los costos de producción, valor dólar de referencia para el productor, son muy buenos. O sea, es cierto, el mercado está ayudando, o sea, no por políticas del Estado, sino porque el mercado hay una demanda importante de materia prima, pero que al mismo tiempo hay... ¿O no? ¿Cómo que no hay una política? El INIM fijó un precio de 15 pesos del valor de la hoja. No es lo que el productor necesita, no es lo que el productor le alcanza. Pero que no hay productores quejándose en la plaza porque no les cierra el precio. Inclusive hay aquellos productores que por la capacidad económica de su propia unidad productiva le va muy bien. Y lo vemos aquí en la ciudad de Apóstoles, hay productores que andan muy bien y le van muy bien, y felicitaciones por ello, porque han hecho durante un largo tiempo seguro el trabajo que le ha permitido tener yerbales de alta densidad y demás, que hoy, a pesar de la situación económica, hoy esa unidad productiva termina siendo más que rentable, ¿sí? Entonces, hablar de que toda la actividad económica está colapsada, yo no me animaría a decir que toda la actividad económica del país está colapsada. ¿Hay actividades que están sufriendo más que otras? Sí, es cierto. Aquellas actividades que, digamos, están más ligadas a lo mejor a la importación, ¿sí?, que tienen una competencia más directa del mercado externo, que tienen a lo mejor precios subsidiados en el país de origen, seguramente estarán sufriendo mucho más. Pasa siempre con los textiles, con el calzado, con el rubro del calzado, pero hay otras actividades que a pesar de la crisis, no digo que estén todos bien, pero a pesar de la crisis tienen otra situación, sí, está mal el asalariado, está mal el que tiene
un sueldo fijo porque le sube la luz. Aquí en Misiones nunca sabemos qué es lo que pagamos de luz. Cuando vemos el componente de la boleta vemos una cantidad de impuestos y nunca sabemos qué es lo que pagamos de luz. Vamos al supermercado y vemos toda la semana que las cosas aumentan. Pero a pesar de eso hay algunas actividades que funcionan, digamos, y que a pesar de todos los aumentos y a pesar de toda la crisis, que es verdad lo que vos decís, todavía resisten o todavía tienen margen como para sobrellevar esta situación, ¿no? Bueno, a ver, lo económico no es un fuerte entonces en cuanto a poder convencer a ese electorado indeciso. ¿Es más entonces jugar con el miedo a lo que hay del otro lado, como vos decías? No, no es jugar con el miedo. Porque la pregunta iba hacia cuáles son las razones o los fundamentos de esa expectativa que se tiene más allá de la campaña de poder revertir lo electoral. Mira, no es jugar con el miedo. Nosotros, desde Juntos por el Cambio, en estos 3 años, a través de la ministra Bullrich, hemos dado la batalla contra la droga que no se ha dado nunca en la República Argentina. La cantidad de droga que se ha secuestrado, la cantidad de búnker que se han derribado en todo el país, el equipamiento que el gobierno de Juntos por el Cambio hizo a las fuerzas de seguridad, más puntualmente a aquellos que están en situación de frontera, con las lanchas israelíes que la vimos en la costanera de Posada, unidades nuevas, sin estigmatizar a las fuerzas, que antes eran estigmatizadas porque las fuerzas no podían actuar bajo ningún punto de vista. La ministra Bullrich apoya a la actividad, ¿no es cierto?, que realizan las fuerzas de seguridad, y hoy se secuestra droga en todo el país. Eso es muy importante. Nosotros yo como padre que tengo hijos chicos, esa pelea nosotros debemos consolidar, ¿sí? Tratar de lograr de que la droga salga de las calles, ¿sí? Eliminar la droga cuanto antes. Y Juntos por el Cambio ha hecho la lucha contra las mafias más importantes del país. ¿Alcanzan con 3 años? No, no alcanza. ¿Se hizo mucho? Sí, se hizo muchísimo. En estos 3 años, Juntos por el Cambio ha secuestrado en la provincia de Misiones cargamento de infinidad de toneladas de kilos de droga, que 10 años atrás no se hacían los mismos procedimientos, no tenían la misma calidad. Entonces, ese es un punto muy importante para nosotros, que somos una provincia de frontera, que estamos rodeados, que siempre se dijo que en la República Argentina no se producía droga, que la Argentina era siempre un país de tránsito. Esa realidad ya ha cambiado. ¿Falta? Sí, falta muchísimo. Falta la radarización, que es el otro trabajo que viene. Se hicieron inversiones muy importantes en infraestructura en la provincia de Misiones, que tienen que ver con el aeropuerto de Puerto Iguazú, las rutas, puentes. ¿Es suficiente? No, no es suficiente. Pero hace al bienestar, digamos, de todos los misioneros y de todos los ciudadanos del país. Vemos en los distintos videos, en las redes sociales, rutas en todo el país nuevas, viaductos, ingresos, calles en los barrios que se pavimentaban, que están pavimentadas ahora. O sea, muchos lugares de la provincia de Buenos Aires donde sí se hicieron las obras, donde los intendentes sí hicieron las obras, no como La Matanza, hoy no tienen un problema de inundación. La Matanza sí tiene un problema de inundación. Hay otras situaciones en otras provincias que el gobierno de Juntos por el Cambio también ha resuelto con la inversión, con la infraestructura. Este es el gobierno más federal desde la vuelta de la democracia. El gobierno de Macri le devolvió a las provincias el 15%, ¿sí? Y sin apriete, sin hostigamiento, sin obligarle a nada. Le devolvió lo que él era propio, ¿sí? Inclusive a la provincia de Misiones, que jamás la provincia de Misiones cobró regalías por Yacyretá, hoy cobra regalías por Yacyretá. Y nunca el gobierno de la Renovación se acordó de las regalías de Yacyretá. ¿Se acuerdan de las regalías de Yacyretá cuando entra Juntos por el Cambio, que tiene otro diálogo, que tiene otra metodología, que tiene otra forma de hacer las cosas, y tiene la particularidad de que no le aprieta a los gobernadores con la billetera?
Ahora, los gobernadores han planteado el reclamo ante la Corte. Sí, por el tema del IVA. Sí. Que impacta directamente en la coparticipación, sí, y en los recursos. Sí, esa es una cuestión discutible, digamos. Es una con un fallo ya favorable, sí, a las provincias. Sí, estamos de acuerdo. También convengamos que ese reclamo, sí, también impacta en el bolsillo de la gente. ¿Sí? Porque el gobierno nacional eliminó el IVA a una cantidad de productos que forman parte de la canasta básica, ¿sí? Para que todos podamos adquirir esos productos a menor precio en la góndola. Sí, pero creo que tengo entendido que el fallo de la Corte no va sobre esa decisión, sino sobre el tema de los recursos, que sean de los fondos del Estado Nacional, del Gobierno Nacional, y no que afecten a las provincias. O sea, no es que quita. Pero digo, más allá de eso, también quería consultarte algo que ha sucedido el último domingo en relación al debate y cómo viste, cómo impacta eso en el electorado, sobre todo en este tramo final de campaña que, insisto, al que hay que tratar de convencerlo, al que hay que tratar de buscarlo es al indeciso, que es un segmento importante del electorado, no de los núcleos consolidados, porque vemos que muchas veces los candidatos están más preocupados en hablarle a aquellos que ya han decidido el voto, sí, y no a los que tienen que tratar de convencer. Balance del primer debate presidencial, que va a tener su segundo capítulo el próximo domingo, ¿sirve para algo? ¿Puede consolidar? ¿Puede cambiar decisiones en el electorado? ¿Y cómo estuvieron los candidatos? ¿Crees que hubo algún ganador? Sí, yo creo que aquellos que están indecisos y buscan información para definir su voto en este tiempo, han visto el debate. El debate para mí tuvo momentos en los que no hubo un claro ganador de principio a fin, hubo una alternancia en determinados momentos, tanto de uno como de otro, de los dos más con mayor preferencia, ¿no es cierto? De los otros, bueno, no me voy a referir porque bueno, tienen algunas apreciaciones que digamos, hay algunas discusiones que la sociedad ya la dio, digamos. ¿Pero crees que el formato ayuda? A mí en lo particular me parece que no, y que aquel justamente que por ahí busque información o busque ideas, conocer propuestas, el formato ya te limita. Esto de la exposición, de no poder interactuar, incluso que no puedan llegar a ver un intercambio en cosas, genera que sean muchos más monólogos. Bueno, pero imagínate. Todo muy encorsetado, la sensación. Por eso te digo, por ahí quizás el que busque información y propuestas. Lo que pasa es que imagínate que vos hagas un programa de entrevista en esta mesa y estemos 6 personas sentadas. Es un poco difícil que vos puedas hacer una entrevista. ¿Cómo haces para hacer una entrevista con 6 personas sentadas si no estableces pautas mínimas de cuánto tiempo habla cuánto tiempo eso está claro, habla el otro, pero de generar mecanismos para que haya interacción, para que haya momentos de repreguntas, que haya intervenciones que puedan enriquecer. O sea, también hay que decirlo, porque parece que por ahí uno está en contra de los debates. No, bienvenido. Buenísimo, sí, que se puedan hacer este tipo de ejercicios que fortalecen lo democrático, sí, que fortalecen también la posibilidad de mayor información para el electorado, pero creo que el formato por ahí es... Pero bueno, es una opinión. Lo que pasa es que en el debate por ahí a lo mejor ganó más la chicana, el reclamo, el pase de factura, como se dice habitualmente, digamos, y puede ser que haya faltado más propuestas, más discusión de cómo vamos a hacer o cómo se va a salir. Respecto a tu candidato, ¿qué pensás que tiene que mejorar o hacia dónde tiene que ir en el segundo debate? No, yo no soy especialista pero en sos político en este sentido. Ahí hay una serie de asesores de imagen y demás. Pero ¿qué quisieras que diga o que actúe? Yo creo que debe enfocarse en la propuesta de campaña, que hay 11 propuestas de campaña sobre las que está girando, digamos, la campaña del presidente Macri, que verdaderamente en el debate no apareció ninguna, digamos, porque siempre fue el reclamo de qué es lo que pasó, de cómo hiciste, qué dejó uno, qué dejó el otro. Pero a lo mejor este domingo empiezan a aparecer las propuestas
qué es lo que, digamos, el indeciso necesita para definirse, ¿no es cierto?, de acá hasta el 27, ¿no? ¿Alguna sensación, algo que te generó la declaración desafortunada respecto a esto de la comparación de la economía kirchnerista con la tarjeta de crédito y el rol de la mujer, de hipotecar la casa para no pagar las cuentas? No. Sin comentarios. Sin comentarios, sí. Bien. Ahí tenés la cámara para hablarle a aquel justamente indeciso que todavía aquí en el sur de la provincia de Misiones, bueno, el programa también se ve en diferentes puntos de la Tierra Colorada, no ha decidido su voto y por qué debería ir hacia Juntos por el Cambio. Bueno, decirle a todos los ciudadanos de Apóstoles y zonas de influencia que este 27 de octubre tenemos la posibilidad de elegir para el futuro o elegir volver al pasado, ¿sí? Los candidatos de la otra fuerza política ya sabemos cómo son, ya vimos después de las PASO lo que han hecho, y tenemos que seguir apostando al futuro, tenemos que seguir mirando para adelante, tenemos que seguir en este camino de crecimiento. En este camino, para seguir mejorando, debemos seguir invirtiendo en infraestructura. Misiones se ha beneficiado muchísimo en el gobierno de Juntos por el Cambio, a partir de cuestiones que reclamábamos desde hacía muchísimo tiempo. La posibilidad de tener mayores frecuencias aéreas ha posibilitado que mayor cantidad de gente venga a visitar a Misiones, venga a hacer turismo a Misiones. El tema de las low cost ha sido muy importante, ha generado un flujo de turismo muy importante en la provincia. Las obras de infraestructura que se han realizado en la provincia también son muy importantes. Inclusive aquí en Apóstoles, después de tanto tiempo, es el gobierno de Juntos por el Cambio quien ha priorizado la obra más importante a lo mejor de la ciudad de Apóstoles, que tiene que ver con la cloaca, digamos, que ha llevado adelante el proyecto, que ha permitido que esta cuestión se discuta y que se ponga en la agenda y esté dentro de la partida correspondiente para que esta obra de una vez por todas salga para Apóstoles. La lucha que da la ministra Bullrich con relación a la droga es muy importante. Bueno, después cada uno hará su propia evaluación y yo creo que lo más importante es que no podemos volver para atrás. Bien. Muchas gracias, López, y será hasta cualquier momento, no nos quedó tiempo, pero ya estaremos hablando también de lo que se viene en términos institucionales y políticos para la Unión Cívica Radical, pero será para más adelante una vez que pase toda la cuestión electoral. Muchas gracias. Nosotros hacemos una breve pausa y ya estamos recibiendo al ministro de Hacienda de la provincia, el contador Adolfo Zafrán.